Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cómo funciona realmente el sistema capitalista, cómo creemos que funciona. Hay una diferencia muy grande entre cómo creemos que funciona el capitalismo y cómo realmente funciona. La idea de este video es cambiar la óptica. Para eso vamos a hablar primero, de reproducción simple y ampliada del capital, del modo de acumulación tal cual funcionó entre los 30 y los 70 sobre todo. Después de cuál fue la transformación enorme que hubo en la década de los 70. Y después de esa transformación, ¿qué capitalismo quedó? Y cómo esa transformación va a generar continuas crisis financieras. Y finalmente, cómo realmente funciona el capitalismo, ¿no? La manera simple de entenderlo es viendo el proceso típico de circulación de la acumulación, que es el siguiente. Empiezas con algo de dinero, entras en el mercado utilizando fuerza laboral y medios de producción. Los pones a trabajar con cierta tecnología y forma organizativa. Creas una mercancía que luego vendes por la suma original más una ganancia. Luego tomas parte de la ganancia y la recapitalizas en una expansión. Nuestra historia comienza con un capitalista que tiene una idea brillante. ¿Bien? Bien. Tiene una enorme suma de dinero, que no nos vamos a meter de dónde viene esa suma de dinero, pues es un tema muy complejo, y tiene una idea. Por ejemplo, se le ocurre el automóvil. Entonces, para llevar adelante la idea de cambiar, por ejemplo, los carros con tracción a sangre con caballos, dice, yo me imagino una sociedad donde los caballos no traccionen más y no lleven a la gente. Entonces yo me imagino una sociedad con un motor impulsando la movilidad de las personas. Este hombre fue Henry Ford, bueno, y tantos otros que habían pensado de esta manera. ¿Qué va a hacer? Va a comprar medios de producción para poner su idea en marcha. Va a comprar maquinarias, materiales, obviamente un lugar físico, todo esto que llamamos capital fijo, ¿no? Bien. Por un lado, eso. Por otro lado, va a emplear a trabajadores. Emplea el número de trabajadores equivalente a la cantidad de maquinarias e insumos que tiene para producir mercancías. Esas mercancías, los autos en este caso, producidos, van a un mercado de oferta y de demanda, son comprados y a cambio de esto el capitalista recibe un beneficio. Cuando ese beneficio es suficiente para reproducir nuevamente el ciclo, se llama reproducción simple. Bien, primer concepto, reproducción simple. Bien. O sea, ese beneficio sería el dinero que pues le sirve para volver a comprar esos medios de producción, esas maquinarias y pagarle el salario a esos empleados. Claro, con esos beneficios lo que hace el capitalista es le paga a los trabajadores y además paga todos los insumos. Y supongamos que obtiene un dinero que a él le permite también seguir viviendo con la calidad de vida que él quiera. Pero aquí no hay un excedente que permita la expansión. Cuando el excedente es lo suficientemente grande para ser reinvertido en la producción y permite la expansión, hay un cambio de escala. Y acá también, ahí estaríamos hablando de reproducción ampliada del capital, ¿no? Bien. Cuando se puede multiplicar la unidad productiva. Cuando se empieza a volver una cadena, por ejemplo, no sé, un McDonald's, ¿no? Pensar desde el primer McDonald's a ahora. Claro, o sea, la primera fábrica te permitió tener una segunda fábrica. Las dos fábricas te permiten 4, 4 te permiten 8 y así sucesivamente. Bien. El capitalista lo que busca es la reproducción ampliada, que es lo que le permite la acumulación capitalista. ¿Bien? Bien. Ese fue un régimen de acumulación que funcionó durante muchos años. ¿Bien? Yo estaba leyendo una nota de la revista Fortune que tiene un dato que es bastante interesante. El dato que da es este. Si uno piensa en las primeras 500 compañías, solamente 60 que estaban en ese ranking de las primeras 500 en el año 55 continúan estándolo, por ejemplo, en el año 2016. Entre ellas están Laboratorios Abbott, Avon, Boeing, Caterpillar, Campbell, Chevron, Coca-Cola, Philips, Dow Chemical, ExxonMobil, General Motors, General Electric,
Kellogg, Kraft Food, Monsanto, Pepsi, Pfizer. Bueno, si nos fijamos, todas las empresas que continúan en el sistema, que continúan entre las primeras 500, las otras o descendieron de este ranking de las primeras 500 o mayormente se fusionaron, ¿no? Bien. O fueron adquiridas por empresas más grandes. Si vemos las que continúan, son de consumo masivo, que son ya, es muy difícil que estas empresas se caigan, ¿bien? Uno piensa en Coca-Cola o en Ford, General Motors, es muy difícil que se caigan. Sí. Que ahora son otras las empresas que están entre las primeras 500. Son de otro tipo. Esto habla de que el capitalismo ha cambiado. Y eso nos mete en el segundo tema. El segundo tema aquí es, ¿qué cambió en la década de los 70? Se decía que el problema en la crisis económica del 70 era el poder excesivo de los trabajadores en relación con el capital. Y por lo tanto, para salir de esa crisis, se castigó al trabajador y ya sabemos cómo se hizo eso. Fue hecho por Thatcher y Reagan y fue hecho por la doctrina neoliberal. Fue hecho por medio del desplazamiento de trabajos al extranjero. La década de los 70 va a estar marcada por una cantidad de crisis multifacéticas. Pero sin embargo la crisis que más se recuerda es la crisis del petróleo del año 73, que va a dar un salto en el precio del petróleo de $3, $2 a más de $10. Bien. Esta crisis del petróleo que va a generar, por un lado, que los países petroleros, vendedores de petróleo, Se enriquezcan. se enriquezcan. Por otro lado, una pérdida del valor del dólar. Bien, porque el dólar en comparación con la materia prima más importante que hace funcionar a todo el sistema pierde valor. Y crisis económica por la pérdida de combustible barato en todas las empresas industriales. Bien. Ese es solamente un rasgo de la crisis. La crisis tuvo otros rasgos también que, bueno, tuvieron que ver con la sobreacumulación. Pero lo interesante de este momento de crisis es cómo se resolvió. Porque si pensamos cómo se resolvió, podemos pensar la transformación que se da en el capitalismo. Se resuelve de la siguiente manera. Cuando se buscaban las causas de la crisis económica, se hablaba de que había una transferencia de ingresos excesiva desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista de los empresarios, desde las ganancias empresarias hacia el trabajador. Esto es, estaba funcionando el estado de bienestar y el estado de bienestar lo que hacía era intervenir en la economía de manera tal que aumentaba la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajador ganaba bien. Al ganar bien, era un enorme consumidor. Al consumir, las fábricas debían estar todo el tiempo acompañando esa enorme demanda con mayor producción. Y por otro lado, el estado de bienestar era un estado de impuestos altos hacia el capitalista, y con estos impuestos altos generaba toda una serie de una estructura que protegía al trabajador en cuestiones como salud, educación, etc. ¿No? Entonces tenemos un Estado con una fuerte intervención en la economía. Y por otro lado, el Estado también tenía un rol proteccionista de las economías locales. Bien. O sea, en general era más caro comprar algo importado que nacional. Que, claro, producido en el propio suelo. Y esto era una medida para proteger los puestos laborales. Bueno, en los 70, producto de la crisis, se cambia totalmente el paradigma. Las ideas que empiezan a sobrevolar son las ideas neoliberales. El primer país donde se ponen en marcha las ideas neoliberales a modo de laboratorio de pruebas fue Chile. La Chile de Pinochet, golpe de Estado del 11 de septiembre de Pinochet contra Salvador Allende, y se van a poner ahí. Los líderes mundiales que más impulsaron las medidas neoliberales fueron Reagan y Thatcher. Estados Unidos. Sí. Y se va a cambiar totalmente
el modelo de negocios y la forma de producción. Ahora vamos con el modelo de negocios. Primero la forma de producción. Se pasa de una forma de producción fordista, de un trabajo en serie, repetitivo, y pensado con salarios altos y además con un stock siempre disponible para, digamos, acompañar una demanda que se renovaba continuamente. Hay un cambio en la logística con la producción a tiempo y hay un cambio en la organización de la fábrica con el toyotismo. Crisis capitalista de los años 70 surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto just in time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Bueno, este conjunto de medidas, el cambio logístico, el cambio en el toyotismo y también el desmantelamiento del Estado neoliberal, van a lograr una transferencia de ingresos muy fuerte desde la clase trabajadora a la clase capitalista. Por un lado, los capitalistas generan unos ingresos exorbitantes que se multiplican exponencialmente, pero por otra parte, el trabajador sufre una mayor explotación por menor salario, o sea que su capacidad de consumo ha disminuido mucho. Sí, no solo menor salario, sino también sufre una quita de derechos, porque el neoliberalismo también arrasó con eso. Sí, o sea, empeoran las condiciones de acceso a la salud, a la educación, la cobertura social, se modifican los regímenes jubilatorios de todo el mundo. Sí. Argentina resistió bastante a esto, a pesar de que hubo una dictadura militar. Bueno, y de alguna manera el cambio económico explica también el porqué de la dictadura. ¿Cómo hacer que trabajadores que venían siendo trabajadores que con facilidad accedían a la clase media, que se compraban su vivienda, que se compraban su autito, que estaban sindicalizados, acepten esta enorme quita de derechos? Bajo un régimen democrático era imposible. La única forma fue llevando adelante dictaduras. Eso explica las dictaduras que se dieron en toda Latinoamérica, ¿no? Hay una relación directa entre el autoritarismo y el modelo económico implementado, que es un modelo neoliberal. Vuelve a haber una crisis. Por ejemplo, la crisis del 82 en Chile, ¿no? Volvemos a tener crisis, en este caso, en el año 1982 en Chile. Yo en ese tiempo crecí, como comerciante llegué a tener varios negocios, empecé a importar, porque había que importar, y además que los bancos empezaron a prestarte plata. La plata empezó a cundir. Salió un crédito blando, tanto de interés, tenemos $50.000 para prestarle. No, es que no aproveche, ¿cómo no va a aprovechar? Hágase una importación, me lo paga tanto, con tal bajo interés, todo. Prácticamente ya, si está listo, haga uso de él nomás. Claro, la tentación era grande, y nos empezamos a endeudar todos. En 1982, el llamado boom ha terminado. Chile vive la crisis económica más fuerte desde los años 30.
La restricción de los créditos externos, sumada al alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos, desatan la crisis. Las autoridades no pueden seguir manteniendo fijo un dólar artificialmente bajo y devalúan en forma sorpresiva. El dólar sube de 39 a 76 pesos. El Estado, los empresarios y las personas comunes y corrientes ven dispararse sus deudas. En 1983 se inicia con un terremoto financiero. El gobierno anuncia la intervención de algunos de los más importantes bancos y financieras que están al borde de la quiebra. La cadena de quiebras se había iniciado con algunas de las industrias más importantes del país. Más de 800 empresas cierran sus puertas y la cesantía supera el 20%, el nivel más alto en décadas. Otro 15% de la fuerza laboral es ocupada en programas de emergencia como planes del empleo mínimo y el POG. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. Se inician las llamadas protestas pacíficas. Lo que comenzó como protestas pacíficas fue dando paso a manifestaciones cada vez más violentas. La protesta de agosto de 1983 es la más dura de todas, con Santiago bajo toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde y 18.000 soldados en las calles. Centenares de personas se enfrentan a la fuerza pública. En 2 días mueren 26 personas. ¿Cómo explicamos la crisis del 82 en Chile? Si ya se tomaron todas las medidas para resolver las crisis, si ya ahora tenemos un capitalista que acumula riqueza con facilidad, ¿por qué se da esta crisis? Bueno, la cuestión es que justamente al reducirse la capacidad de consumo de los trabajadores, lo que va a pasar ahora, se cae la demanda. ¿Por qué se cae la demanda? Porque los salarios son bajos. Hay que resolver esto. ¿Cómo va a resolver el sistema capitalista la caída de la demanda? Con el crédito. Bien, nada demasiado innovador. Esto siempre se había hecho. La deuda es parte del sistema capitalista. Realmente la deuda a veces da inicio, da impulso al capitalismo. Pero la diferencia en este caso va a ser la intensificación del sistema de crédito. La masificación. Exactamente. Y se extiende y se intensifica el sistema de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Se extiende a nivel de los estados, por ejemplo. Bien, y ahí nos metemos en lo que van a ser la deuda externa. Y se intensifica quiere decir que se va a meter hasta en las pequeñas, en las actividades más cotidianas. Por ejemplo, ir a comprar pan, leche, verduras, carne y pagar con 3 cuotas con tarjeta. Aquí van a nacer las burbujas financieras, que son burbujas de deuda. Las personas se endeudan para seguir siendo parte del sistema capitalista. Este endeudamiento tan grande va a ser insostenible por su capacidad adquisitiva y entonces cuando no se puede pagar se genera una especie de efecto dominó. Un efecto dominó que termina en un estallido. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores son los primeros que no pueden pagar, los proveedores son los que reciben este no pago de la deuda. Estos proveedores a su vez afectan las cadenas productivas colapsan la economía y estas cadenas productivas colapsadas y estancadas van a generar una crisis también en la recaudación del Estado. El Estado no recauda y para seguir funcionando se tiene que endeudar. ¿Y con quién se va a endeudar? Se va a endeudar con aquellos que tienen gran capacidad adquisitiva. ¿Y quiénes eran? Los mismos capitalistas a los cuales se había beneficiado en los 70. Entonces los capitalistas son beneficiados acá en 2 momentos. En los 70, cuando se baja el costo laboral. Y en los 80, al volverse prestamistas de los estados. Que va a dejar al trabajador también en una doble crisis. En una crisis del acceso al trabajo digno
y en una crisis de deuda. O sea, cada vez que quiere adquirir un producto se endeuda. Sí, no solo del trabajo digno, sino también de la salud, de la educación, porque son todos sistemas que están desfinanciados. De alguna manera, todos esos sistemas que antes eran públicos y se proveían, se aseguraban por el estado de bienestar, van a estar privatizados. O hay una privatización directa o una indirecta. La directa es privatizarlo, como pasó acá, por ejemplo, con aerolíneas o con YPF, que se privatiza la empresa y ya está, pasó a manos privadas. O en el caso de la educación, lo que se hace es, se vacía a la educación, se le baja el presupuesto. Ante la baja del presupuesto hay menor calidad, por supuesto, y entonces ahí viene la solución privada. Y más que toda la gente que puede va a la solución privada. La educación privada, la salud privada, son formas indirectas de reducción del salario. Porque una parte del salario, el trabajador lo va a estar destinando al pago de lo que antes le era dado por el Estado. ¿Por qué no se hace un cambio del régimen de acumulación como se hizo en los 70 para resolver estas crisis continuas, estas crisis recurrentes del capital? Porque las crisis financieras son un negocio. La crisis de sobreacumulación de los 70 perjudicaba al capitalista. Las crisis financieras lo benefician. Porque permiten un reacomodamiento donde las empresas más grandes aprovechan para comprar a las más pequeñas, a las que quedan insolventes, y además porque también ante el descalabro económico son los estados los que salen a rescatar a las empresas, por ejemplo a los bancos. Y en ese rescate otra vez hay una transferencia de ingresos desde el Estado, que son los trabajadores, de toda la sociedad a las empresas. O sea que por todos lados las empresas ganan, porque bajaron los costos, porque endeudan a los trabajadores y también cuando son rescatados por el Estado. Pero ya para la crisis del 1985 u 86, la cuestión laboral se venía resolviendo esencialmente favoreciendo al capital, que tenía acceso a todos los suministros de trabajadores en todo el mundo. Nadie en esta crisis en particular ha podido culpar a la codicia de los sindicatos como la raíz de la crisis. Nadie en esta instancia dijo que tenía que ver con el poder excesivo del trabajador. Si hay algún exceso, este está en el poder del capital, y en particular en el excesivo poder del capital financiero, que es la raíz del problema. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, hemos estado desde la década del 70 en una fase que llamamos de represión salarial, en que los salarios se han mantenido estancados. La participación de los salarios en el ingreso nacional en todos los países de la OCDE están disminuyendo constantemente. Incluso está cayendo constantemente en China y en todo lugar, por lo que cada vez se pagan menos salarios. Pero los salarios también son el dinero con el que se compran bienes. Entonces, si disminuyen los salarios, tienes un problema de demanda de productos. Y la respuesta fue, saquemos tarjetas de crédito. Y dieron a todos las famosas tarjetas de crédito. E intentaron superar el problema de la demanda efectiva al impulsar la economía crediticia. Y los hogares estadounidenses, los hogares británicos, el mundo entero, triplicaron su deuda en los últimos 20 o 30 años. El capitalismo cambió totalmente su funcionamiento desde la década de los 70 en adelante, y se intensificó ese funcionamiento en los 90. En la actualidad, por ejemplo, se habla de que las finanzas, o sea, el capital financiero tiene un volumen 20 veces mayor que el volumen del capital real, del capital productivo. O sea que hoy la plata, el dinero, los millones, no vienen tanto del mercado de producción. De la producción real de un producto, sino que vienen mayormente de este mercado de derivados, de acciones, de bonos, ¿no? Que dan lugar a un juego especulativo. O sea, en definitiva se hace plata con plata. Exactamente. Se hace dinero con dinero y generalmente uno de los perjudicados es el Estado, a través de las enormes deudas que se generan en todos los estados del mundo. Hoy todos los estados del mundo, incluidos Estados Unidos, Japón, Alemania, son grandes potencias, tienen deudas enormes. Y estas deudas están en manos de capitalistas privados. Lo que en los 70 eran lo que funcionaba como algo residual en el capitalismo, que eran fondos de inversión,
que eran estos fondos con inversionistas de diferentes capitales, de diferentes nacionalidades, que compraban acciones de empresas norteamericanas, argentinas, europeas, y simplemente eran accionistas que financiaban a las empresas y también a los estados. Esto era algo menor en los 70, hoy se volvió totalmente hegemónico. Hoy casi cada gran empresa se ha convertido en una empresa financiera, es al mismo tiempo una empresa financiera. Toda empresa tiene a su gerente de producción y a su gerente de finanzas, pero es el gerente de finanzas, el encargado de las finanzas, quien toma las decisiones más importantes. Bien, está más pensando en ver ventajas comparativas en cuanto a la compra y venta de absolutamente todo, ya sea la mano de obra, comprando la mano de obra más barata del mundo, ya sea la materia prima, buscando oportunidades de inversión. Todo pasó a estar en un terreno especulativo. Y por eso es que han cambiado también tanto cuáles son las empresas líderes de los mercados. Las empresas líderes de los mercados hoy, más allá del rubro, obviamente que el rubro tecnológico ha crecido muchísimo, pero tienen un sector financiero muy fuerte. Entonces, el capitalismo se volvió un capitalismo financiero. Esto se conoce como proceso de financiarización de la economía. ¿Cómo es que se reúne el dinero en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad correcta? Eso requiere de ingenio financiero. Por lo tanto, toda la historia del capitalismo se ha centrado en la innovación financiera. Y la innovación financiera tiene el efecto de empoderar también a los financistas, y el poder excesivo de los financistas hace que se vuelvan codiciosos. No hay duda al respecto. Y si nos fijamos en las ganancias financieras en los Estados Unidos, se dispararon después de 1990 y aún siguen aumentando de igual manera. Las ganancias en manufactura estaban cayendo y se puede ver el desequilibrio. Y creo que la forma en que el Reino Unido se ha alineado con la ciudad de Londres y en contra de la manufactura británica desde la década de 1950 en adelante ha tenido implicaciones muy serias para la economía del país. En realidad se ha jodido a la industria con el fin de que los financistas estén felices. En la década de 1980 se inició en Estados Unidos la reestructuración neoliberal del sistema financiero internacional. La desregularización de las instituciones financieras significó que las normas para otorgar crédito se volvieron mucho más laxas. Un banco ya no debía tener reservas por el capital que prestaba. Esta regla limitaba automáticamente el volumen de créditos. A partir de entonces, se multiplican en Wall Street las sumas que sobre todo los empresarios pueden pedir prestadas. El crecimiento de la economía mundial se debe en gran parte a esta política financiera liberal. La desventaja de la política monetaria liberal es que cada vez más actores, muchos de ellos nuevos, cambian el mundo de las finanzas. Piden créditos a inversionistas adinerados y lo invierten con la intención de generar la mayor ganancia posible lo más rápido posible. Los mercados asiáticos, con sus tasas de crecimiento por encima del promedio, son extremadamente atractivos para ellos. A partir de entonces, el mundo financiero se vuelve inestable en su base. Es un cambio de era y cultura que primero parte de Nueva York y que sigue vigente en la actualidad. A partir de entonces, las instituciones financieras y el sector económico global crecen a un ritmo inimaginable hasta ese momento. Las expectativas de los inversores impulsan a los banqueros. Las ganancias a corto plazo se obtienen mejor de las fluctuaciones a corto plazo en la economía global, de las fluctuaciones monetarias en los países del sudeste asiático, de las ganancias variables del petróleo, los minerales y el trigo. Cuando comenzó la desregulación, a fines de los 70 y principios de los 80, explotó el sector financiero. A los expertos financieros se les pagaba extremadamente bien y las crisis se hicieron inevitables. El negocio de estos nuevos actores no da respiro. Para muchos, el tiempo en que tardan en mover su dinero no supera el mes, las 2 semanas o incluso solo un día. La economía financiera tiene sus propias reglas independientes de la evolución de la economía real.
Otorgan tantos créditos como sea posible, porque les pagan por volumen. Es como una planta de energía nuclear que paga a los empleados por la cantidad de electricidad que producen, y no por la cantidad de electricidad que los consumidores realmente necesitan. Y surge un nuevo tipo de banqueros. Se definen a sí mismos como codiciosos, porque eso es lo que se espera de ellos. Compiten con otros. Compiten por el gran capital de los inversores. Esto crea una dinámica propia. El régimen de acumulación es totalmente distinto. Y a veces le echamos mucho la culpa a los gobiernos, y no está mal que le echemos la culpa a los gobiernos de las cosas que nos pasan, pero realmente estos se han vuelto fuerzas incontrolables del capitalismo. Me refiero a que el poder que tienen estos fondos de inversión superan por mucho lo que es el poder que puede tener un Estado. Las herramientas para la intervención son muy reducidas. Sí, tienen tanto poder sobre la economía, intervienen tanto que por más que el Estado o el gobierno tome una decisión, se van cambiando el rumbo, entonces no termina de ser totalmente democrático, ¿no? Porque son personas que tienen un gran poder y que no votamos. Claro. Pensemos hoy en quién pone en Argentina el precio de los alimentos, en quién pone el precio del dólar, insumos básicos y de los intermediarios que hay en este sistema. Hay gente que está ganando fortunas jugando con las valuaciones de los diferentes tipos de dólar en la Argentina. El dólar oficial que usan para importar y exportar, el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación, que es para hacer formación de activos en el exterior, que eso es fuga de capitales, el dólar blue. Entonces todas estas finanzas se pueden arbitrar de manera tal de que yo compro un dólar, vendo el otro, y sin ningún tipo de actividad económica real estoy ganando dinero. O sea que crean una masa de dinero y un problema para el Estado que tiene que andar abasteciendo todos esos dólares y no los tiene. Y eso en definitiva va a ser pagado por los trabajadores. Porque todos esos desajustes del Estado, el Estado para hacerle frente a eso va a tener que endeudarse. Y eso es deuda que terminamos pagando absolutamente todos. El capitalismo hoy funciona mayormente así. Funciona como un gran casino financiero. Y es que el capitalismo nunca resuelve sus problemas de crisis, solo los mueve geográficamente. Y lo que venimos viviendo es un movimiento geográfico de este tipo. Todo el mundo dice, bueno, está bien, todo comienza a recuperarse en los Estados Unidos. Y entonces se explota y todos dicen, ¿qué pasa con Portugal, Irlanda, Grecia y España? Y es interesante, tuvimos una crisis financiera en el sistema financiero. Se ha podido resolver a medias, pero a expensas de una crisis de deuda soberana. En realidad, si se observa el proceso de acumulación de capital, verás una cantidad de límites y barreras. Y hay un lenguaje maravilloso que Marx usa en el Grundrisse, donde habla sobre la forma en que el capital no puede tolerar un límite. Tiene que convertirlo en una barrera que luego elude o trasciende. Cualquier persona sensata en este momento se uniría a una organización anticapitalista. Y tienes que hacerlo, porque de lo contrario tendremos una continuación. Y dense cuenta que esto es la continuación de todo tipo de aspectos negativos. Por ejemplo, la acumulación de la riqueza. Uno hubiera pensado que la crisis habría detenido esto, pero en realidad surgieron más multimillonarios en la India que nunca. Se duplicaron el año pasado. La riqueza de los ricos en el Reino Unido se ha acelerado. Solo el año pasado lo que sucedió fue que los principales propietarios de fondos de inversión obtuvieron remuneraciones personales de $3.000 millones cada uno. En un año. Yo pensé que era obsceno y loco hace unos años cuando obtuvieron 250 millones. Pero ahora recibieron 3.000 millones. Ese no es el tipo de mundo en el que quiero vivir. No nos veo debatiendo y discutiendo esto. No tengo las soluciones. Creo que sé cuál es la naturaleza del problema. A menos que estemos preparados para tener una discusión de base muy amplia, que se mantenga alejada del tipo de discusión normal que se tiene de la propaganda en las campañas políticas. Todo va a estar bien aquí el próximo año si vota por mí. Eso es una mierda. Y debes saber que es una mierda. Y debes decirlo. Y me parece que aquellos de nosotros que somos académicos y los que estamos seriamente involucrados en el mundo, tenemos el deber de cambiar realmente nuestro modo de pensar.